¿Qué harías si encontraras a un niño abandonado que podría cambiar tu destino para siempre? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Alejandro Mendoza, aunque en estos páramos del norte de México la mayoría me conoce como El Sombra, un nombre que gané no por la forma en que uso mi sombrero, sino por la manera en que aparezco y desaparezco como una sombra en la noche. Llevo más de 20 años cabalgando por estos desiertos y creía haber visto todo lo que este mundo cruel podía ofrecer. Pero esa tarde de octubre de 1884, cuando el sol comenzaba a declinar sobre las montañas de Chihuahua, me toparía con algo que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. El viento del desierto azotaba mi rostro mientras espoleaba a mi caballo hacia la pequeña estación de tren de San Rafael. Era poco más que un cobertizo de madera desgastada y un andén de piedra, pero llevaba 3 días cabalgando sin descanso y necesitaba agua tanto para mí como para mi montura. Los federales me pisaban los talones desde Durango, y aunque había logrado sembrarlos en las montañas, sabía que no tardarían en retomar mi rastro. La estación parecía abandonada cuando me acerqué. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas de madera crujían con cada ráfaga de viento. Pero algo no encajaba. Había huellas frescas en la tierra, demasiado pequeñas para ser de un hombre adulto, y una pequeña manta desgarrada, atada a uno de los postes del andén, ondeando como una bandera de rendición. Desmonté con cuidado, mi mano descansando instintivamente sobre la culata de mi Colt. En mi línea de trabajo, las sorpresas raramente eran agradables. El silencio era perturbador, roto únicamente por el silbido del viento y el lejano bramido de una tormenta que se aproximaba desde el norte. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido débil, casi imperceptible, proveniente del interior de la estación. Al principio pensé que podría ser un animal herido, pero había algo en ese gemido que me hizo estremecer. Era demasiado humano, demasiado desesperado. Empujé la puerta principal con el cañón de mi pistola. El interior estaba sumido en penumbras, iluminado únicamente por los rayos de sol que se filtraban a través de las grietas en las paredes. El lugar olía a abandono y a algo más. El aroma inconfundible del miedo. En el rincón más alejado, acurrucado entre unas cajas de madera podridas, encontré la fuente de aquel sonido. Era un niño. No podía tener más de 8 o 9 años, vestido con harapos que alguna vez habían sido ropa decente. Su rostro estaba surcado por lágrimas secas y sus enormes ojos oscuros me miraban con una mezcla de terror y esperanza desesperada. «Por favor, señor», susurró con una voz ronca por la sed. «No me haga daño». Bajé mi arma lentamente, sintiendo algo extraño revolverse en mi pecho. En todos mis años como bandido, había visto mucha crueldad, pero algo sobre este niño abandonado me tocó de una manera que no había experimentado en décadas. «¿Qué haces aquí, muchacho?», pregunté, intentando que mi voz sonara menos áspera de lo habitual. «¿Dónde está tu familia?». Sus labios temblaron antes de responder. «Se fueron en el tren de la mañana. Dijeron que volverían por mí, pero...». Sa voz se quebró. Eso fue hace 3 días. 3 días. El niño había estado solo en este lugar desolado durante 3 días, sin comida ni agua adecuada, esperando a una familia que claramente no tenía intención de regresar. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que me sorprendió. ¿Qué clase de gente abandona a un niño en medio de la nada? «¿Cómo te llamas?». Pregunté, acercándome lentamente para no asustarlo más. «Mateo», respondió, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «Mateo Esperanza». Esperanza. Ironía del destino que llevara un apellido que significaba lo que parecía haber perdido por completo. Me acuclillé frente a él, estudiando su rostro demacrado. Había algo familiar en sus facciones, algo que no podía identificar, pero que me inquietaba profundamente. «¿Y tus padres, Mateo? ¿Dónde están?». «Murieron el año pasado».
dijo con la resignación de alguien demasiado joven para entender completamente la permanencia de la muerte. La fiebre se los llevó a ambos. Desde entonces vivo con mi tío Esteban y su esposa, pero ellos... Se detuvo, como si decir las palabras fuera demasiado doloroso. ¿Ellos qué? Dijeron que era una carga, que no podían seguir alimentándome. Me trajeron aquí y dijeron que alguien del pueblo vendría por mí, pero... Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas otra vez. La furia que sentí en ese momento era pura y ardiente. Había conocido a muchos hombres despreciables en mi vida, pero abandonar a un niño inocente, a una muerte segura en el desierto, era una crueldad que traspasaba todos los límites. Saqué mi cantimplora y se la ofrecí. Sus ojos se iluminaron mientras bebía con avidez, derramando agua por su barbilla en su desesperación. Cuando terminó, se limpió la boca y me miró con una expresión que me partió el corazón. ¿Usted también me va a dejar aquí?, preguntó con voz pequeña. Por un momento no supe qué responder. Mi vida era la de un fugitivo solitario, siempre en movimiento, siempre en peligro. No había lugar en ella para un niño. Pero mientras miraba esos ojos llenos de esperanza perdida, algo en mi interior se quebró y se recompuso al mismo tiempo. No, dije finalmente, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. No te voy a dejar. Su rostro se iluminó con la primera sonrisa genuina que probablemente había esbozado en días. Pero antes de que pudiera sentirme bien por mi decisión, el sonido de cascos de caballo, aproximándose rápidamente, llenó el aire. Me incorporé de un salto, empuñando mi pistola. A través de la ventana pude ver a 3 jinetes acercándose a la estación a galope tendido. Incluso a distancia pude distinguir el brillo de las insignias militares en sus uniformes. «Federales», murmuré entre dientes. Mateo se puso de pie tambaleándose, claramente debilitado por su horrible experiencia. «¿Son hombres malos?», preguntó con voz temblorosa. «Para mí sí», respondí, calculando rápidamente nuestras opciones. «¿Puedes montar a caballo, muchacho?». Asintió vigorosamente, aunque pude ver que apenas se mantenía en pie. Los jinetes se acercaban cada vez más, y pronto estarían lo suficientemente cerca para reconocerme. Mi rostro aparecía en carteles de «Se busca» por todo el norte de México, y la recompensa por mi cabeza había aumentado considerablemente después de mi último trabajo en Durango. «Escúchame bien, Mateo», dije, tomándolo por los hombros. «Vamos a salir de aquí, pero necesito que hagas exactamente lo que te diga. ¿Entiendes?». «Sí, señor». «Y deja de llamarme señor. Mi nombre es Alejandro». Corrimos hacia la parte trasera de la estación donde había dejado mi caballo. Era un semental negro llamado Diablo, tan temperamental como leal. Cuando Mateo lo vio, sus ojos se agrandaron con una mezcla de admiración y miedo. «Es muy grande», susurró. «Y muy rápido», repliqué, montando de un salto y extendiéndole la mano. «Vamos, muchacho, es hora de cabalgar». Lo ayudé a subir detrás de mí justo cuando los federales rodeaban la esquina del edificio. El líder, un capitán con bigote espeso y cicatrices en el rostro que reconocí inmediatamente, gritó una orden que hizo que mi sangre se helara. «Ahí está. Es el Sombra. No lo dejen escapar». Espoleé a Diablo con fuerza y el caballo salió disparado como una bala. Las balas comenzaron a silbar a nuestro alrededor mientras galopábamos hacia las montañas, con Mateo aferrado a mi cintura como si su vida dependiera de ello, lo cual en realidad así era. «¿Quiénes son esos hombres?», gritó por encima del viento mientras cabalgábamos. «Problemas», repliqué, desviándonos hacia un cañón rocoso. «Grandes problemas». Pero mientras navegábamos por el terreno traicionero con las balas todavía zumbando a nuestro alrededor, no podía evitar preguntarme qué extraño capricho del destino había puesto a este niño en mi camino. Y por qué, a pesar del peligro que acababa de añadir a mi ya complicada vida, me sentía más vivo de lo que me había sentido en años.
Lo que no sabía en ese momento era que Mateo Esperanza no era solo un niño abandonado. Lo que llevaba consigo, un pequeño medallón de oro que había visto brillar brevemente en su cuello, iba a convertir nuestra huida en algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Capítulo 2. La persecución duró hasta bien entrada la noche. Cabalgamos por senderos que solo los contrabandistas y los fugitivos conocían, zigzagueando entre rocas y cañones que parecían cortados por la mano de Dios mismo. Mateo se aferró a mí durante todo el trayecto, sin quejarse una sola vez, a pesar de que sabía que debía estar aterrorizado y exhausto. Finalmente, cuando la luna llena iluminó el paisaje con su luz plateada, encontramos refugio en una cueva oculta entre los peñascos. Era un lugar que había usado antes, equipado con una pequeña reserva de agua y provisiones que mantenía para emergencias como esta. «Ya estamos a salvo», le dije a Mateo mientras desmontaba, aunque mantuve mi rifle cerca. En mi experiencia, nunca se estaba realmente a salvo hasta que los enemigos estaban muertos o demasiado lejos para importar. El niño se deslizó del caballo con las piernas temblorosas. En la luz de la luna pude ver mejor su estado. Estaba peligrosamente delgado, sus ropas estaban rasgadas y sucias, y tenía una mirada en los ojos que ningún niño debería tener, la mirada de alguien que ha visto demasiado del lado oscuro del mundo. «¿Tiene hambre?», pregunté, sacando un trozo de cecina y una tortilla envuelta de mis alforjas. Sus ojos se iluminaron, pero vaciló antes de responder. «No quiero ser una molestia, señor». «Don Alejandro, comer no es una molestia, muchacho, es una necesidad». Le entregué la comida y lo observé devorarla con el desespero de alguien que no había comido una comida decente en días. Mientras comía, encendí una pequeña fogata en la parte posterior de la cueva, donde el humo se dispersaría entre las rocas sin ser detectado. «Mateo», dije una vez que terminó de comer, «necesito que me cuentes más sobre tu familia, sobre por qué te abandonaron realmente». Se limpió las manos en sus pantalones rasgados y me miró con esos ojos grandes y solemnes. «Mi tío Esteban siempre dijo que yo era una maldición, que desde que llegué a su casa las cosas empezaron a ir mal». «¿Qué tipo de cosas?» «Primero murió su mejor vaca, luego se perdió la cosecha de maíz, y después…» Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado dolorosas para decir. «¿Y después?» «Vinieron unos hombres preguntando por mí, hombres con uniformes elegantes y pistolas. Mi tío se asustó mucho, dijo que era peligroso tenerme cerca. Esto captó mi atención inmediatamente. ¿Qué tipo de hombres? ¿Soldados? No como los que nos perseguían hoy. Estos eran diferentes, más refinados. Uno de ellos tenía un bigote muy grande y joyas en los dedos. Habló con mi tío por mucho tiempo, y después mi tío me dijo que tenían que deshacerse de mí. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Hombres refinados con joyas, buscando a un niño específico. Eso no sonaba a asunto oficial del gobierno. Sonaba a algo mucho más personal y potencialmente más peligroso. ¿Escuchaste algo de lo que hablaron? Mateo asintió lentamente. El hombre con las joyas siguió preguntando sobre algo que pertenecía a mi padre, algo sobre una herencia y documentos importantes. Mi tío le dijo que no sabía nada, pero el hombre no le creyó. ¿Y tú? ¿Sabes algo sobre alguna herencia? El niño vaciló, y por primera vez desde que lo había encontrado, evitó mi mirada. Su mano subió instintivamente hacia su cuello, donde había visto brillar algo dorado antes. «Mi madre me dio esto antes de morir», dijo finalmente, sacando una cadena delgada de oro de debajo de su camisa. Colgando de ella había un medallón elaboradamente grabado que incluso en la luz de la fogata pude ver que era de factura exquisita. Me dijo que era muy importante y que nunca debía quitármelo. Tomé el medallón con cuidado, examinándolo de cerca. Estaba grabado con símbolos que no reconocí inmediatamente, pero el oro era genuino y de alta calidad.
En el centro había una inscripción que me hizo contener la respiración. R.E. para mi nieto querido. 1883. Mateo, dije lentamente, ¿alguna vez escuchaste hablar de tu abuelo? ¿De alguien con las iniciales R.E.? El niño frunció el ceño, concentrándose. Mamá a veces hablaba de su padre, pero siempre se ponía triste cuando lo hacía. Decía que él era un hombre muy rico, pero también muy orgulloso, que la desheredó cuando se casó con papá porque él no era lo suficientemente bueno para ella. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. R.E. podría ser Rodrigo Esperanza, uno de los hacendados más ricos del norte de México. Había oído hablar de él incluso en mis círculos, un hombre que había amasado una fortuna en minas de plata y ganado, conocido tanto por su riqueza como por su temperamento inflexible. ¿Sabes si tu abuelo aún vive?, pregunté. Mateo negó con la cabeza. Mamá dijo que murió el año pasado, por eso se puso tan triste las últimas semanas antes de enfermarse. Decía que ahora nunca podrían reconciliarse. Rodrigo Esperanza había muerto, eso lo sabía. Había sido noticia en todo el territorio cuando el hombre más rico de Chihuahua falleció sin herederos conocidos. Su vasta fortuna había quedado en disputa legal, con varios parientes lejanos reclamando derechos sobre ella. Pero si Mateo era realmente su nieto... Muchacho, dije cuidadosamente, tu madre te dio algo más, además del medallón. ¿Algún papel? ¿Algún documento? Nuevamente esa mirada evasiva. No debe decirle a nadie, susurró. No le diré a nadie. Tienes mi palabra. Después de una larga pausa, se dirigió hacia una esquina de la cueva donde había dejado sus pocas pertenencias. De un pequeño atillo de tela sacó un sobre arrugado y amarillento. Mamá me hizo memorizar lo que decía aquí, dijo, entregándomelo con manos temblorosas. Dijo que algún día podría ser importante. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había un documento escrito en la elegante caligrafía de un escribano profesional. Era una carta, fechada apenas 2 meses antes de la muerte de Rodrigo Esperanza, dirigida a mi querida hija Isabela y su hijo Mateo. Mientras leía, mi asombro crecía con cada línea. Era una disculpa formal de Rodrigo Esperanza por su orgullo y terquedad, un reconocimiento de que había estado equivocado al desheredar a su hija, y más importante aún, una declaración legal de que nombraba a Mateo como su único heredero legítimo. Dios mío, murmuré. ¿Qué dice?, preguntó Mateo con ansiedad. Dice, muchacho, que eres uno de los niños más ricos de todo México. Sus ojos se agrandaron con incredulidad. ¿Yo? ¿Rico? Pero si ni siquiera tengo zapatos buenos. No, pero tienes algo mucho más valioso. Tienes el derecho legal a una de las fortunas más grandes del territorio. Doblé la carta cuidadosamente. Y ahora entiendo por qué esos hombres te estaban buscando. La realidad de la situación comenzó a asentarse. No éramos solo un bandido fugitivo y un niño abandonado. Éramos un bandido fugitivo y el heredero legítimo de la fortuna Esperanza. Una fortuna que muchas personas matarían para obtener. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Mateo, claramente abrumado. Significa, mi joven amigo, que acabas de convertirte en el niño más peligroso de México, y yo... Hice una pausa, procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Yo acabo de convertirme en lo único que se interpone entre tú y una muerte segura. El fuego crepitó en el silencio que siguió. Afuera, el viento del desierto ululaba entre las rocas como un lamento. Y en algún lugar de la noche sabía que había hombres tramando cómo hacerse con la fortuna que este niño había heredado. ¿Me va a proteger?, preguntó Mateo con voz pequeña. Miré a este niño valiente que había soportado tanto con tan poco queja, y sentí algo que no había experimentado en décadas, un propósito que iba más allá de mi propia supervivencia. Sí, dije firmemente, te voy a proteger. Cueste lo que cueste.
Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, un pensamiento inquietante cruzó por mi mente. El capitán que nos había perseguido desde la estación, había algo familiar en su rostro, algo que no había podido identificar en el calor de la huida. Y cuando finalmente lo recordé, mi sangre se heló en las venas. Era Eduardo Vázquez, el mismo hombre que había estado presente la noche que cambió mi vida para siempre. La noche que me convirtió en el Sombra. La noche que juré que algún día regresaría para cobrar venganza. El destino, parecía, tenía planes muy específicos para Mateo y para mí. Planes que iban a poner a prueba cada habilidad que había aprendido en mis años como forajido y que quizás, finalmente, me darían la oportunidad de saldar una deuda que llevaba cargando durante 15 largos años. Perfeito! Vou ajustar para 7 capítulos e continuar com os próximos 2 capítulos da história. Capítulo 3. Desperté antes del alba con la sensación de que algo andaba mal. En mis años como fugitivo, había desarrollado un instinto para el peligro que rara vez me fallaba, y ahora todos mis sentidos estaban en alerta máxima. Mateo aún dormía acurrucado junto a las brasas agonizantes de la fogata, pero había algo en el aire, un silencio demasiado profundo, demasiado absoluto. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la entrada de la cueva. El paisaje del desierto se extendía ante nosotros bajo la luz gris del amanecer, aparentemente vacío, pero había algo, una perturbación en el patrón natural del terreno que me hizo fruncir el ceño. «Alejandro», susurró Mateo detrás de mí. Se había despertado y ahora se acercaba con pasos cautelosos. «¿Pasa algo malo?» «Quizás», murmuré, estudiando las sombras entre las rocas. «¿Tu madre alguna vez te habló de enemigos? ¿De gente que pudiera querer hacerte daño?» El niño pensó por un momento. Solo mencionó una vez a un hombre llamado Joaquín. Dijo que había sido socio de mi abuelo en los viejos tiempos, pero que se habían peleado por algo importante. Mamá se ponía muy nerviosa cuando hablaba de él. Joaquín. El nombre me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo exactamente. En el mundo de bandidos y contrabandistas en el que me movía, había muchos Joaquines. ¿Recuerdas algo más sobre él? Solo que mamá decía que tenía una cicatriz muy fea aquí. Mateo se pasó el dedo por la mejilla izquierda y que la gente lo llamaba el escorpión porque era muy peligroso. Mi sangre se heló. Joaquín el Escorpión, Herrera, uno de los bandidos más temidos de todo el norte de México, conocido tanto por su crueldad como por su astucia. Si él estaba involucrado en esto, nuestra situación era aún más peligrosa de lo que había imaginado. «Mateo», dije, volviéndome hacia él con expresión seria, «necesito que me escuches muy atentamente. Vamos a tener que movernos rápido y en silencio. Y sin importar lo que pase, quiero que hagas exactamente lo que te diga. ¿Entiendes?» Asintió con solemnidad, esos ojos grandes llenos de una confianza en mí que me resultaba tanto conmovedora como aterradora. Este niño había puesto su vida en mis manos, y yo estaba comenzando a entender la verdadera magnitud de lo que eso significaba. Recogimos nuestras pocas pertenencias en silencio. Mientras ensillaba a Diablo, noté que el caballo también estaba nervioso, sus orejas moviéndose constantemente y sus ojos alertas. Los animales a menudo percibían el peligro antes que los humanos. «¿A dónde vamos?», preguntó Mateo mientras lo ayudaba a montar. «A ver a una vieja amiga», repliqué, aunque la palabra amiga era generosa. «Hay alguien que podría ayudarnos, pero primero tenemos que llegar hasta ella». Salimos de la cueva bajo el cielo que se aclaraba gradualmente, dirigiéndonos hacia el sur a través de senderos que solo los más desesperados o los más conocedores se atrevían a usar. Nuestro destino era la pequeña cantina de Esperanza Morales, situada en un cruce de caminos a mediodía de cabalgata. Esperanza, ironía que compartiera nombre con Mateo, había sido contrabandista en sus tiempos mozos, pero ahora dirigía un establecimiento
que servía tanto a viajeros legítimos como a aquellos que preferían evitar los caminos principales. Habíamos estado cabalgando durante aproximadamente 2 horas, cuando Mateo de repente se tensó detrás de mí. «Alejandro», susurró, «creo que alguien nos está siguiendo». Me volví para mirar atrás y maldije en voz baja. A lo lejos, casi invisible entre el paisaje rocoso, pude distinguir el brillo del sol reflejándose en metal. Jinetes, al menos 3 o 4, manteniéndose a distancia, pero siguiendo claramente nuestro rastro. «¿Son los mismos soldados de ayer?», preguntó Mateo. «No lo creo», repliqué, espoleando a Diablo para que aumentara el paso. «Estos se mueven diferente, más como cazadores que como soldados». Durante la siguiente hora jugamos un peligroso juego del gato y el ratón a través del terreno accidentado. Nuestros perseguidores eran buenos, muy buenos, manteniéndose siempre justo fuera del alcance visual, pero nunca perdiendo completamente nuestro rastro. Quienquiera que fueran, conocían este territorio casi tan bien como yo. Finalmente, cuando el sol se alzaba alto en el cielo despejado, llegamos a la vista de la cantina de Esperanza. Era un edificio bajo de adobe, con un corral pequeño, y algunas mesas bajo un techo de paja que proporcionaba sombra a los clientes. Parecía abandonada a primera vista, pero yo sabía que Esperanza siempre mantenía vigilancia. «¿Estás seguro de que podemos confiar en esta mujer?», preguntó Mateo mientras desmontábamos. «Tan seguro como se puede estar de cualquiera en este negocio», repliqué, aunque internamente no estaba completamente convencido. Esperanza y yo teníamos historia, y no toda ella era agradable. Empujamos las puertas de la cantina y entramos al interior fresco y sombrío. El lugar olía a tequila, tabaco y los frijoles que siempre parecían estar cocinándose en la parte trasera. Esperanza Morales estaba detrás de la barra, limpiando un vaso con un trapo que había visto días mejores. Cuando nos vio entrar, una sonrisa lenta se extendió por su rostro curtido. Bueno, dijo con voz ronca por años de fumar cigarros fuertes. «Si no es el famoso El Sombra, y con compañía veo». «Esperanza», saludé con un ligero asentimiento. «Necesito un favor». «¿Cuándo no?», se rió, pero había cautela en sus ojos. «¿Y quién es este pequeño?». «Alguien que necesita protección», dije simplemente. «Podemos hablar en privado». Esperanza miró a Mateo, luego a mí y finalmente asintió. «Lupita», gritó hacia la cocina, «ven a cuidar al niño, dale algo de comer». Una mujer mayor apareció desde la parte trasera, sonriendo amablemente a Mateo. «Ven acá, mijo. ¿Tienes hambre?». Mientras Lupita se llevaba a Mateo hacia la cocina, Esperanza me condujo hacia una mesa en el rincón más alejado de la cantina. «¿En qué problema te has metido ahora, Alejandro?», preguntó en voz baja. Le conté lo esencial: el niño abandonado, la herencia, los perseguidores. Omití algunos detalles, pero le di suficiente información para que entendiera la gravedad de la situación. Esperanza silbó suavemente cuando terminé. «La fortuna, Esperanza. He oído rumores sobre esa herencia. Dicen que hay gente muy poderosa peleando por ella». «¿Qué tipo de gente?». «Políticos corruptos, bandidos ambiciosos, incluso algunos extranjeros que tenían negocios con el viejo Rodrigo». Se inclinó hacia adelante. «Y he oído algo más. Dicen que Joaquín el Escorpión ha estado haciendo preguntas sobre un niño con esa descripción. Así que mis sospechas eran correctas. ¿Sabes qué quiere exactamente?». Según los rumores, el viejo Rodrigo le debía dinero a Joaquín de los viejos tiempos. Mucho dinero. Si el niño hereda la fortuna, Joaquín planea cobrar esa deuda, con intereses. «¿Y si el niño no puede pagar?». La sonrisa de Esperanza fue sombría. «Joaquín no es conocido por su paciencia con los deudores». Antes de que pudiera responder, el sonido de cascos de caballo llenó el aire exterior. Esperanza y yo intercambiamos miradas, y ella inmediatamente se dirigió hacia la ventana. «4 jinetes», murmuró. «Vienen directamente hacia aquí».
Mi mano encontró automáticamente la culata de mi pistola. «Los reconoces. No a todos, pero el que va al frente». Su rostro se puso pálido. «Es Joaquín el Escorpión». Mi sangre se heló. Había esperado tener más tiempo antes de esta confrontación, pero el destino tenía otros planes. «Esperanza», dije urgentemente, «¿hay alguna salida trasera?» «Sí, pero él conoce este lugar. Probablemente ya la tiene cubierta». Los cascos se detuvieron fuera de la cantina. Voces masculinas hablaban en tonos bajos pero apremiantes. Luego, silencio. «Mateo», llamé suavemente hacia la cocina. «Ven acá, muchacho». El niño apareció inmediatamente, seguido por Lupita, que tenía una expresión preocupada en su rostro arrugado. Mateo se acercó a mi lado, instintivamente sintiendo el peligro. «¿Son los hombres malos?», susurró. «Probablemente», repliqué, comprobando mi arma una vez más. «Pero no te preocupes, no dejaré que te hagan daño». Las puertas de la cantina se abrieron lentamente y 3 hombres entraron con la confianza de depredadores que sabían que habían acorralado a su presa. El cuarto se quedó afuera, presumiblemente vigilando la salida trasera. El hombre que los lideraba era imposible de no reconocer. Joaquín. El Escorpión era alto y delgado, con una presencia que llenaba cualquier habitación en la que entrara. La cicatriz que Mateo había descrito se extendía desde su ojo izquierdo hasta la comisura de su boca, dándole una sonrisa permanente y siniestra. Sus ojos eran del color del hielo y igual de fríos. «Alejandro Mendoza», dijo con voz suave, que de alguna manera era más amenazante que cualquier grito. «Qué placer inesperado encontrarte aquí». «Joaquín», repliqué, manteniéndome entre él y Mateo. «Sigues tan feo como siempre». Se rió, un sonido como cristal rompiéndose. «Y tú sigues tan gracioso. Pero no estoy aquí por ti, viejo amigo. Estoy aquí por el niño». «¿Qué niño?». Sus ojos se dirigieron hacia Mateo, quien se había escondido parcialmente detrás de mí. «El niño que has estado protegiendo. El heredero de Rodrigo Esperanza». «No sé de qué hablas». «Por favor, Alejandro, no me insultes con mentiras obvias». Joaquín se acercó un paso más. «Ese niño me debe una fortuna, una deuda que su abuelo nunca pagó. Y yo siempre cobro mis deudas. Sobre mi cadáver». «Si insistes», replicó Joaquín, su mano moviéndose hacia su pistola. «Aunque preferiría que esto fuera civilizado. El niño viene conmigo, tú te vas por tu camino y todos seguimos vivos. Es una oferta muy generosa. Y si me niego...». La sonrisa de Joaquín se volvió aún más siniestra. «Entonces descubriremos si el Sombra es tan rápido como dicen las leyendas». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Podía sentir a Mateo temblando detrás de mí. Podía ver a Esperanza y Lupita intercambiando miradas nerviosas. Los 2 hombres de Joaquín habían posicionado estratégicamente, cortando cualquier ruta de escape. «Está bien», dije finalmente, levantando lentamente las manos. «Tienes razón. No vale la pena morir por un niño que ni siquiera conozco». Mateo soltó un pequeño gemido de traición, y pude sentir su confianza en mí desmoronándose. Pero necesitaba que Joaquín bajara la guardia, aunque fuera por un momento. «Sabía que eras inteligente», dijo Joaquín, relajándose ligeramente. «Siempre fuiste más cerebro que corazón». «Sí», repliqué, dando un paso hacia él. «Siempre he sabido cuando estoy vencido». Y entonces, cuando estuvo justo dentro del alcance, me moví más rápido de lo que había movido en años. Mi puño conectó con su mandíbula antes de que pudiera reaccionar, enviándolo tambaleándose hacia atrás. «¡Pero hoy no!», grité, empujando a Mateo hacia la cocina mientras desenvainaba mi pistola. La cantina estalló en caos. Las balas comenzaron a volar mientras nos refugiábamos detrás del mostrador. Esperanza había desaparecido, probablemente buscando su propia arma, mientras Lupita gritaba y se escondía detrás de la estufa. «¿Por qué hizo eso?», gritó Mateo por encima del tiroteo. «Pensé que me iba a entregar». «Nunca», repliqué, disparando hacia uno de los hombres de Joaquín.
Te dije que te protegería, y un hombre debe mantener su palabra. Pero incluso mientras luchábamos contra probabilidades imposibles, sabía que esto era solo el comienzo. Joaquín, el escorpión no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente, y ahora sabía exactamente dónde encontrarnos. La verdadera batalla por la vida de Mateo y por mi propia alma apenas estaba empezando. Capítulo 4. El tiroteo duró solo unos minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando finalmente terminó, 2 de los hombres de Joaquín yacían inmóviles en el suelo de la cantina, y el tercero había huido con una herida en el hombro. Joaquín mismo había desaparecido durante el caos, pero sabía que no había ido lejos. ¿Están heridos?, preguntó Esperanza, emergiendo de detrás de la barra con una escopeta en las manos. «Estamos bien», repliqué, aunque mis oídos aún zumbaban por el ruido de los disparos. Mateo estaba pálido pero ileso, aferrado a mi brazo como si fuera su único ancla en el mundo. «Esto va a traer problemas», murmuró Esperanza, mirando los cuerpos. «Grandes problemas. Los federales van a venir, y cuando lo hagan, nosotros ya no estaremos aquí», terminé por ella. «Esperanza, necesito que me ayudes con algo más. Después de lo que acaba de pasar, ¿estás loco? Puede ser, pero este niño no tiene a nadie más». Miré directamente a sus ojos, y tú sabes lo que es estar solo en este mundo. Esperanza mantuvo mi mirada por un largo momento. Luego suspiró profundamente. «¿Qué necesitas?» «Información sobre el testamento de Rodrigo Esperanza, sobre quién más podría estar detrás de la herencia de Mateo. Y necesito saber quién es el abogado que maneja el patrimonio. Eso lo puedo averiguar, pero tomará tiempo. No tenemos mucho tiempo. Entonces, será mejor que encuentres un lugar donde esconderte mientras tanto». Se acercó a la ventana y miró cautelosamente hacia afuera. «Joaquín va a volver con más hombres, y ahora esto se ha vuelto personal para él». Tenía razón. Había humillado a Joaquín el escorpión frente a sus hombres, algo que un hombre como él no podría perdonar jamás. Esto ya no se trataba solo de dinero. Ahora se trataba de orgullo y venganza. «¿Conoces algún lugar seguro?», pregunté. Esperanza pensó por un momento. «Hay un pueblo llamado San Miguel, a un día de camino hacia el este. Está dirigido por un sacerdote llamado Padre Miguel Santos. Es un buen hombre y no hace preguntas sobre el pasado de la gente. ¿Podemos confiar en él? Tanto como se puede confiar en cualquier sacerdote que ha elegido vivir en la frontera». Esperanza se dirigió hacia la parte trasera de la cantina. «Esperen aquí. Voy a buscarles provisiones». Mientras esperábamos, me volví hacia Mateo. El niño había estado extrañamente silencioso desde el tiroteo, y podía ver que estaba procesando lo que había presenciado. «¿Estás bien, muchacho?» «Esos hombres están muertos», dijo en voz baja. «Los mató usted». «Sí, lo ha hecho antes». La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que has pasado la mayor parte de tu vida adulta tomando vidas? ¿Cómo justificas décadas de violencia? «Sí», dije finalmente, «he matado antes». «¿Por qué?» «Porque a veces es la única manera de proteger a los inocentes, y a veces...» Hice una pausa, luchando con la honestidad. «A veces, porque no conocía otra forma de vivir». Mateo me estudió con esos ojos grandes y solemnes, pero me protegió a mí. Eso lo convierte en un hombre bueno, ¿verdad? Su inocencia casi me partió el corazón. «No lo sé, Mateo. Eso es algo que cada persona tiene que decidir por sí misma». Esperanza regresó con una bolsa llena de provisiones y un mapa dibujado a mano. «San Miguel está aquí», dijo, señalando un punto en el mapa. «Sigan este sendero durante mediodía. Luego tomen el desvío hacia el norte. Deberían llegar antes del anochecer». «¿Y la información que necesito?» «Dame 3 días. Haré algunas preguntas discretas. Veré qué puedo averiguar sobre el testamento y los otros reclamantes». Me miró seriamente. «Pero Alejandro, ten cuidado. He oído rumores de que esto va más alto de lo que imaginas».
Hay gente poderosa involucrada, gente con conexiones en el gobierno. ¿Qué tipo de conexiones? El tipo que puede hacer que desaparezcas oficialmente. El tipo que puede convertirte en un fugitivo buscado por traición solo por proteger a este niño. Sus palabras me helaron la sangre, pero no me sorprendieron. Había sospechado desde el principio que esto era más grande que una simple herencia familiar. Gracias, Esperanza, dije tomando las provisiones. Te debo una. Me debes muchas, replicó con una sonrisa sombría. Pero este está a cuenta de la casa. El niño me recuerda a mi hermano pequeño. No había sabido que Esperanza hubiera tenido un hermano. En nuestro mundo, los detalles personales eran luxurios que pocos se podían permitir. Montamos a diablo y partimos de la cantina, dejando atrás los cuerpos y los recuerdos de la violencia. Mientras cabalgábamos hacia el este, no pude evitar mirar constantemente hacia atrás, esperando ver a los hombres de Joaquín siguiéndonos. Alejandro, dijo Mateo después de una hora de silencio, ¿por qué está haciendo todo esto por mí? No me conoce realmente. Era una pregunta que me había estado haciendo a mí mismo desde que lo encontré en esa estación abandonada. ¿Por qué había arriesgado todo por un niño que no significaba nada para mí? ¿Sabes una cosa, Mateo? Cuando era joven, más o menos de tu edad, mi padre murió en una pelea. Mi madre no podía cuidar de mí sola, así que me envió a vivir con mi tío. Hice una pausa, recordando vívidamente esos días oscuros. Mi tío era un hombre cruel. Me hacía trabajar como un esclavo. Me golpeaba cuando cometía errores. Me decía constantemente que no valía nada. ¿Qué pasó? Un día, cuando tenía 12 años, decidí que había tenido suficiente. Robé un caballo y me escapé. Pero no tenía a dónde ir. No tenía habilidades. No sabía cómo sobrevivir. Las memorias eran dolorosas, pero sentía que Mateo merecía la verdad. Terminé uniéndome a una banda de ladrones, no porque quisiera ser un criminal, sino porque era la única familia que podía encontrar. ¿Y ahora se arrepiente? Todos los días, admití. He hecho cosas terribles, Mateo. He lastimado a gente inocente. He tomado vidas que no debería haber tomado. Y durante mucho tiempo pensé que era demasiado tarde para cambiar, que estaba condenado a ser el sombra para siempre. ¿Pero ya no piensa eso? Miré hacia él. Este niño valiente que había soportado tanto, abandonó y traición con una gracia que yo nunca había poseído a su edad. No, dije suavemente, creo que tal vez encontrarte fue mi oportunidad de hacer algo bueno. Mi oportunidad de proteger a alguien en lugar de lastimarlo. Mateo sonrió por primera vez desde el tiroteo. Me gusta esa idea. A mí también, muchacho. A mí también. Pero incluso mientras hablábamos de redención y segundas oportunidades, sabía que nuestras pruebas más difíciles aún estaban por venir. Joaquín, el escorpión, no era el tipo de enemigo que se rendía fácilmente, y los misterios sobre la herencia de Mateo se estaban volviendo más profundos y peligrosos con cada hora que pasaba. Sin embargo, por primera vez en décadas, tenía algo por lo que luchar que era más grande que mi propia supervivencia. Tenía una razón para ser mejor de lo que había sido. Tenía a Mateo. Cuando el sol comenzó a declinar hacia el horizonte occidental, finalmente avistamos las torres de la iglesia de San Miguel alzándose sobre las casas de adobe del pequeño pueblo. Parecía tranquilo y acogedor, un lugar donde un niño y un bandido reformado podrían encontrar refugio temporal. Pero cuando nos acercamos a las afueras del pueblo, noté algo que me hizo detener a Diablo abruptamente. Huellas frescas de caballos en el polvo, muchas huellas, todas dirigiéndose hacia el pueblo. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo, notando mi tensión. Puede que no seamos los únicos visitantes que San Miguel ha recibido hoy, murmuré, estudiando las marcas en la tierra. Las huellas eran recientes, probablemente de no más de una hora. Y había algo en el patrón que me resultaba familiar. La forma en que los caballos habían sido espoleados, la profundidad de las marcas que sugería jinetes pesadamente armados. ¿Cree que nos siguieron?
susurró Mateo. Es posible. Comprobé mi pistola automáticamente. O tal vez alguien más está interesado en la herencia Esperanza. Mientras contemplaba el pueblo aparentemente pacífico que se extendía ante nosotros, no pude evitar preguntarme si estábamos cabalgando hacia un refugio seguro o directamente hacia otra trampa. Solo había una manera de averiguarlo. Perfeito. Vou ajustar para 6 capítulos e finalizar a história com os próximos 2 capítulos. Capítulo 5. San Miguel parecía demasiado tranquilo para mi gusto. Las calles estaban vacías, las ventanas cerradas, y había una tensión en el aire que podía cortarse con un cuchillo. Entramos al pueblo lentamente, mis ojos escaneando cada sombra, cada rincón donde pudiera esconderse un tirador. ¿Dónde está todo el mundo?, susurró Mateo, evidentemente sintiendo la misma inquietud que yo. Buena pregunta, murmuré, dirigiendo a diablo hacia la iglesia que se alzaba en el centro del pueblo. La iglesia de San Miguel era una estructura simple pero sólida, construida con los mismos bloques de adobe que el resto del pueblo. Las puertas de madera estaban ligeramente entreabiertas y pude ver el parpadeo de velas en el interior. Desmontamos y nos acercamos cautelosamente. Podía escuchar voces susurrando desde adentro, varias personas hablando en tonos urgentes y preocupados. «Padre Miguel», llamé suavemente mientras empujaba las puertas. «Soy Alejandro Mendoza. Esperanza Morales me dijo que podría encontrar refugio aquí». Las voces se detuvieron abruptamente. Después de un momento que se sintió eterno, una figura emergió de las sombras cerca del altar. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris y ojos bondadosos, vestido con la sotana marrón de un franciscano. «Señor Mendoza», dijo con voz cautelosa pero no hostil. «Esperanza me envió un mensaje diciéndome que podrían venir, pero me temo que llegan en un momento complicado». «¿Qué tipo de complicación?» Padre Miguel miró hacia las sombras detrás del altar y varias figuras comenzaron a emerger. Eran habitantes del pueblo, hombres y mujeres con rostros marcados por el miedo. «Llegaron unos hombres esta mañana», explicó el sacerdote. «Hombres armados, dirigidos por alguien que se hacía llamar Capitán Vázquez. Estaban buscando a un bandido y a un niño. Mi sangre se heló». Eduardo Vázquez había llegado antes que nosotros. ¿Qué les dijeron? La verdad, que no habíamos visto a nadie que coincidiera con esa descripción. El padre Miguel frunció el ceño. Pero no nos creyeron. Registraron el pueblo, intimidaron a la gente, dijeron que volverían. ¿Dónde están ahora? Se fueron hace una hora, pero solo para reagruparse. Uno de mis feligreses los vio establecer un campamento en las colinas al norte. Están esperando. ¿Esperando qué? A que lleguen ustedes. La trampa era perfecta en su simplicidad. Vázquez sabía que eventualmente buscaríamos refugio y había convertido el lugar más probable en una ratonera. Pero había algo más en la expresión del padre Miguel, algo que no me estaba diciendo. «Padre», dije cuidadosamente, ¿hay algo más que deba saber? El sacerdote intercambió miradas con algunos de los habitantes del pueblo antes de responder. El capitán Vázquez no estaba solo. Había otro hombre con él. Un hombre con una cicatriz terrible en el rostro. «Joaquín», murmuré, «¿conoce usted a este hombre?» «Desafortunadamente sí». Miré hacia Mateo, quien había estado escuchando en silencio con los ojos cada vez más grandes. «Padre Miguel, necesito pedirle un favor enorme». «¿Cuál?» «Que cuide del niño mientras yo voy a tener una conversación con estos hombres». «¡No!». Mateo se aferró a mi brazo. «No me deje aquí. Prometió que no me abandonaría». Me arrodillé para quedar a su altura, mirándolo directamente a los ojos. «Mateo, no te estoy abandonando, pero esto es algo que tengo que hacer solo». «¿Por qué? ¿Por qué no podemos huir otra vez?» «Porque ya no se trata solo de huir. Estos hombres van a seguir persiguiéndote hasta que alguien los detenga y...» Hice una pausa, luchando con las palabras.
Y porque hay cosas de mi pasado que necesito resolver. ¿Qué tipo de cosas? Era hora de la verdad completa. El capitán Vázquez y yo tenemos historia, Mateo. Historia muy antigua y muy fea. Padre Miguel se acercó. ¿Qué tipo de historia? Respiré profundamente. Hace 15 años yo era un joven soldado en el ejército mexicano. Eduardo Vázquez era mi capitán. Había una misión para proteger una caravana de civiles que estaba siendo atacada por bandidos. Las memorias eran dolorosas, pero necesitaba que entendieran. Vázquez tenía órdenes secretas. En lugar de proteger a los civiles, tenía que asegurarse de que el ataque tuviera éxito. Los bandidos habían pagado a los oficiales corruptos para que dejaran que robaran un cargamento de oro. ¿Y usted qué hizo? Traté de detenerlo, traté de advertir a la caravana, pero era demasiado tarde. Los bandidos atacaron, mataron a todos los civiles, incluyendo mujeres y niños. Cuando confronté a Vázquez, él me acusó de traición. Tuve que matar a 2 de sus hombres para escapar. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Esa noche cambió mi vida, continué. Me convertí en un fugitivo, en un bandido. Durante 15 años he estado huyendo de ese momento, pero ahora miré a Mateo. Ahora tengo una razón para dejar de huir. Alejandro, dijo Padre Miguel suavemente, la venganza no es la respuesta. No busco venganza, Padre. Busco justicia y busco proteger a este niño. Mateo me miró con una expresión que mezclaba miedo y admiración. ¿Va a pelear contra todos ellos? Si es necesario. Pero podrían matarlo. Es posible, admití. Pero si no hago esto, te van a perseguir para siempre, y yo no puedo vivir con eso. Padre Miguel puso una mano en mi hombro. Hay otra manera. Podríamos contactar a las autoridades legítimas, presentar la evidencia de la herencia de Mateo. ¿Qué autoridades?, interrumpí. Vázquez tiene conexiones en el gobierno. Joaquín tiene dinero e influencia. ¿A quién vamos a acudir que no esté ya comprado o intimidado? El sacerdote no tuvo respuesta para eso. Mateo, dije volviéndome hacia el niño, necesito que me prometas algo. ¿Qué? Si algo me pasa, quiero que le des el medallón y la carta de tu abuelo al Padre Miguel. Él te ayudará a encontrar un abogado honesto que pueda manejar tu herencia apropiadamente. No quiero su dinero si usted va a morir por él. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Este niño valiente estaba dispuesto a renunciar a una fortuna para mantenerme a salvo. No voy a morir, le prometí, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Pero si pasa, quiero que sepas que estos últimos días contigo han sido los mejores de mi vida. Me ayudaste a recordar quién era antes de convertirme en el sombra. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. No se vaya, por favor. Fue la cosa más difícil que había hecho en mi vida, pero me puse de pie y me dirigí hacia la puerta de la iglesia. Padre Miguel, dije sin volverme, cuide de él, es un buen niño, merece una oportunidad de tener una vida feliz. Alejandro, me llamó el sacerdote, ¿cómo sabremos si no regreso antes del amanecer? Sabrán que no voy a regresar. Salí de la iglesia bajo el cielo que se oscurecía, montiendo a diablo por lo que podría ser la última vez. Detrás de mí pude escuchar a Mateo llorando y cada sollozo era como una daga en mi corazón. Pero esto tenía que hacerse, por él, por los civiles que no había podido salvar 15 años atrás, y por mi propia alma. Era hora de que el sombra enfrentara finalmente a sus demonios. Mientras cabalgaba hacia las colinas del norte, donde las hogueras de mis enemigos brillaban como estrellas caídas, no pude evitar sonreír. Por primera vez en décadas iba a luchar por algo más grande que mi propia supervivencia. Iba a luchar por amor. Capítulo 6. Las hogueras del campamento enemigo brillaban como ojos malevolentes en la oscuridad de las colinas. Dejé a Diablo atado a un árbol solitario a media milla de distancia y me acerqué a pie, moviéndome con el sigilo que había perfeccionado durante décadas de vida fuera de la ley.
La luna nueva me favorecía, envolviéndome en sombras que me permitían acercarme sin ser detectado. Desde una posición elevada detrás de unas rocas, pude observar el campamento. Había 8 hombres en total, 4 soldados federales leales a Vázquez, 3 bandidos que claramente trabajaban para Joaquín, y en el centro del campamento, las 2 figuras que había venido a ver. Eduardo Vázquez se había convertido en un hombre corpulento con los años, su uniforme tenso sobre una barriga prominente, pero sus ojos seguían siendo tan fríos y calculadores como los recordaba. Joaquín, el escorpión, se sentaba frente a él, su cicatriz brillando a la luz del fuego mientras gesticulaba con animación. «El niño tiene que estar en el pueblo», estaba diciendo Joaquín. «Es el único lugar a millas de distancia donde podrían buscar refugio». «Mis hombres registraron cada casa», replicó Vázquez con voz áspera. «No hay rastro de ellos». «Entonces están escondidos, o...» Joaquín se detuvo, una sonrisa siniestra cruzando su rostro. «O el Sombra está planeando algo estúpido y heroico. ¿Cómo qué? ¿Cómo venir aquí a enfrentarnos directamente?» Vázquez se rió. Alejandro Mendoza nunca fue estúpido. Demasiado idealista para su propio bien, pero no estúpido. Los hombres cambian en 15 años, capitán, especialmente cuando tienen algo que proteger. Tenían razón en una cosa. Había venido a enfrentarlos directamente, pero no era estupidez lo que me había traído aquí. Era algo que habían perdido hace mucho tiempo. Honor. Me moví cuidadosamente alrededor del perímetro del campamento, contando las armas, identificando las posiciones de los centinelas. 2 guardias en los extremos opuestos del campamento, ambos más interesados en la conversación junto al fuego que en vigilar las sombras. Era hora de recordarles por qué me llamaban el Sombra. El primer centinela nunca supo lo que le golpeó. Un golpe rápido en la nuca y se desplomó silenciosamente. El segundo fue un poco más difícil. Tuve que esperar a que se alejara de la luz del fuego antes de poder acercarme lo suficiente. Pero pronto también estaba inconsciente, atado y amordazado detrás de unas rocas. Ahora venía la parte difícil. Caminé directamente hacia el fuego, mi pistola enfundada pero lista para ser desenvainada en un instante. Los hombres alrededor del fuego me vieron acercarme y hubo un momento de confusión antes de que Joaquín saltara en pie. «Buenas noches, caballeros», dije alegremente, como si fuera un viajero perdido que hubiera tropezado con su campamento por casualidad. «Alejandro Mendoza», murmuró Vázquez, poniéndose de pie lentamente. «Siempre dramático. Eduardo, ¿te ves bien? La corrupción te sienta bien». Los otros hombres se habían dispersado instintivamente, formando un semicírculo alrededor de mí. Sus manos se movían hacia sus armas, pero ninguno se atrevía a ser el primero en moverse. «¿Dónde está el niño?», preguntó Joaquín, su mano acariciando la culata de su pistola. «A salvo, muy lejos de aquí». «Mentiroso», gruñó uno de los bandidos. «Está en el pueblo. Podemos ir a buscarlo». «Podrían intentarlo», repliqué suavemente, «pero tendrían que pasar por encima de mi cadáver primero». «Eso se puede arreglar», dijo Vázquez con una sonrisa cruel. «Estoy seguro de que sí. Pero antes de que empecemos a dispararnos unos a otros, tengo una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Joaquín, claramente intrigado. «Un duelo, el viejo estilo. Tú y yo, Joaquín. O mejor aún, Vázquez y yo. El ganador se lleva todo, el niño, la herencia, todo. ¿Y si perdemos? Si pierdo pueden hacer lo que quieran con Mateo. Pero si gano, se van de aquí y nunca más vuelven a molestarlo». Vázquez se rió. «Estás loco. Somos 8 contra 1. ¿Por qué habríamos de aceptar un duelo justo?» «Porque son 2 cobardes que han pasado tantos años dependiendo de otros para hacer su trabajo sucio que han olvidado cómo ser hombres». El insulto tuvo el efecto deseado. Vázquez se puso rojo de ira, y Joaquín murmuró una maldición por lo bajo. «Muy bien»,
dijo Joaquín finalmente, pero con una condición. No será solo un duelo, será una prueba. Si puedes derrotar a 3 de nosotros en combate individual, uno tras otro, entonces cumpliremos nuestro trato. ¿Y si no puedo? Entonces no solo mataremos al niño, sino que haremos que sufra primero. La amenaza me heló la sangre, pero mantuve mi expresión neutral. Acepto. Excelente. Joaquín se volvió hacia sus hombres. García, Moreno, prepárense. Van a tener el honor de matar al legendario El Sombra. Los 2 bandidos se adelantaron, sonriendo con confianza. Eran jóvenes, rápidos, y claramente subestimaban a un hombre de mi edad. Error fatal. El primer duelo fue rápido. García era rápido con su pistola, pero le faltaba experiencia. Mi bala le dio en el pecho antes de que su arma hubiera despejado completamente la funda. El segundo duelo duró un poco más. Moreno era más cauteloso, más hábil, pero había pasado demasiados años perfeccionando mi oficio. Cuando el humo se desvaneció, él yacía en la tierra y yo seguía en pie. Impresionante, murmuró Joaquín, pero aún me quedo yo. No, interrumpió Vázquez. Yo voy primero. Se adelantó, su mano descansando sobre su pistola reglamentaria. He estado esperando 15 años para esto, Alejandro. 15 años para hacerte pagar por traicionarme. ¿Traicionarte? La vieja ira se despertó en mi pecho. ¿Yo te traicioné? Tú vendiste las vidas de civiles inocentes por dinero. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, algo que tú nunca entendiste. Tienes razón. Nunca entendí cómo un hombre podía venderse tan barato. Nos miramos fijamente a través del espacio iluminado por el fuego, 2 hombres cuyas vidas habían sido definidas por un momento de violencia hace 15 años. En 3, dijo Joaquín. 1, 2. Pero Vázquez hizo trampa, como siempre había sido su costumbre. Fue por su arma en 2, esperando sorprenderme. No funcionó. Mi pistola rugió una fracción de segundo antes que la suya. Vázquez se miró el pecho con sorpresa, vio la mancha roja que se extendía por su uniforme y se desplomó hacia atrás. Siempre fuiste un tramposo, Eduardo, dije en voz baja mientras él luchaba por respirar. Y tú siempre fuiste demasiado honesto para este mundo, jadeó antes de que sus ojos se apagaran para siempre. Me volví hacia Joaquín, quien me observaba con una mezcla de respeto y cautela. Tu turno, dije simplemente. Antes de morir, dijo Joaquín, quiero que sepas algo. La deuda que el viejo Rodrigo me debía era real, pero no era dinero. ¿Qué quieres decir? Era una deuda de honor. Hace mucho tiempo, Rodrigo contrató a mi banda para proteger una caravana que llevaba a su hija Isabela y a su nuevo esposo a su luna de miel. Fallamos. Los atacaron bandidos rivales. El esposo murió, e Isabela quedó tan traumatizada que nunca se recuperó completamente. Mi mundo se tambaleó. ¿Isabela era la madre de Mateo? Sí. Y cuando Rodrigo descubrió que su nieto existía, me contrató para encontrarlo y protegerlo. Iba a pagar mi deuda cuidando del niño. Su sonrisa se volvió amarga. Pero el viejo murió antes de poder decirme dónde estaba el niño. He estado buscándolo desde entonces, para protegerlo. Al principio, sí, pero cuando me enteré del tamaño de la herencia, se encogió de hombros. Bueno, digamos que mis prioridades cambiaron. Eres un bastardo sin honor. Sí, lo soy, pero al menos soy honesto al respecto. Nos colocamos en posición. El último duelo, el que determinaría el destino de Mateo. Cuando yo cuente, dijo Joaquín. 1, 2, 3. Ambas pistolas dispararon simultáneamente. Sentí el viento de la bala de Joaquín pasar junto a mi oreja. La mía encontró su marca. Joaquín el Escorpión se tambaleó, miró la herida en su pecho y se rió. Bien jugado, Alejandro. Bien jugado. Se desplomó junto al fuego, su sangre siseó en las brasas. Me volví hacia los hombres restantes. 2 soldados y un bandido que habían presenciado todo en silencio. ¿Alguno de ustedes quiere continuar esto?, pregunté.
Los tres intercambiaron miradas, luego negaron con la cabeza vigorosamente. Entonces, váyanse, ahora. Y si alguna vez veo a cualquiera de ustedes cerca de Mateo Esperanza otra vez, no seré tan misericordioso. Se dispersaron como hojas en el viento, corriendo hacia sus caballos y desapareciendo en la noche. Me quedé solo en el campamento silencioso, rodeado por los cuerpos de mis enemigos. 15 años de huir habían terminado. 15 años de llevar la culpa y la ira habían llegado a su fin. Pero más importante que eso, Mateo estaba a salvo. Cabalgué de regreso a San Miguel mientras las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de oro y rosa. Encontré a todo el pueblo reunido en la plaza de la iglesia, con Mateo en el centro, rodeado por los brazos protectores del Padre Miguel. Cuando me vio, el niño gritó mi nombre y corrió hacia mí. Lo alcé en mis brazos, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. ¿Están muertos?, preguntó con voz pequeña. Los que necesitaban morir, sí. Los otros huyeron. ¿Significa eso que estoy a salvo? Sí, muchacho, estás a salvo. 3 meses después, los abogados habían resuelto la herencia de Rodrigo Esperanza. Mateo era oficialmente uno de los niños más ricos de México, pero más importante para mí, había decidido quedarme conmigo. Compramos una pequeña hacienda cerca de San Miguel, donde criamos caballos y ganado. Mateo va a la escuela del pueblo, y yo he enseñado a algunos de los jóvenes locales a defender sus familias contra bandidos. Nunca volví a ser el Sombra. En su lugar, me convertí simplemente en Alejandro Mendoza, padre adoptivo, criador de caballos y hombre en paz consigo mismo. A veces, por las tardes, Mateo y yo nos sentamos en el porche de nuestra casa y observamos el sol ponerse sobre las montañas. Él me habla de sus planes para usar su herencia para ayudar a otros niños huérfanos, y yo le cuento historias de mis días como vaquero honesto antes de convertirme en bandido. Nunca le miento sobre mi pasado, pero enfatizo las lecciones que aprendí en lugar de los errores que cometí. Alejandro, me dijo una tarde, ¿alguna vez se arrepiente de haberme encontrado en esa estación? Nunca, repliqué sin dudarlo. Encontrarte fue lo mejor que me ha pasado en la vida. A mí también, dijo con esa sonrisa que ahora veo todos los días. Usted me salvó, pero creo que yo también lo salvé a usted. Tenía razón. Habíamos salvado el uno al otro. Mi nombre es Alejandro Mendoza, y esta es la historia de cómo un niño abandonado me enseñó que nunca es demasiado tarde para la redención, que nunca es demasiado tarde para elegir ser el hombre que realmente quieres ser, y que a veces las mejores familias no son las que nacen de la sangre, sino las que se forjan en el fuego de la adversidad y se mantienen unidas por el amor y la lealtad mutua. ¡Qué increíble viaje de redención! Un pistolero perdido y un niño abandonado encontraron en el otro la familia que siempre habían necesitado. Si esta historia te emocionó, dale like y suscríbete para más relatos épicos del viejo oeste. Cuéntanos en los comentarios qué parte te gustó más de la historia de Alejandro y Mateo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas poderosas historias de esperanza y redención.